Hoy hemos invitado a Juan Pablo Bocarejo, que es el director del Grupo de Sostenibilidad Urbana y Regional de la Universidad de los Andes, pero realmente lleva más de 20 años como consultor e investigador en temas de movilidad y ciudad, para hablar del tema obsesivo de los bogotanos, que es la movilidad, pero hablar desde un punto de vista un poco distinto. Siempre en estos almuerzos sostenemos que la obsesión de la silla líder es identificar aquellos problemas que requieren de liderazgo para cambiarse, porque hay retos técnicos que requieren solamente soluciones técnicas, pero hay retos adaptativos que lo que necesitan es cambios de comportamiento de la gente, y eso solo se consigue con liderazgo. La gente cambia cuando se le explica, se le motiva y se le acompaña a cambiar, y esa es la labor de los líderes. En este momento de la campaña a la alcaldía de Bogotá se está diciendo muchas cosas, pero es difícil para los candidatos decir lo que realmente piensan, porque hay una especie de inamovibles en términos de las necesidades de la gente. La gente quiere soluciones rápidas, fáciles, no quiere huir de problemas, y desafortunadamente eso es el peor de las recetas. Ya pasó una vez en una elección anterior. Entonces queremos con Juan Pablo analizar los temas claves. Básicamente los elementos del liderazgo antes del ejemplo y de la ejecución son la visión. Estamos en esa etapa. Entonces hay que identificar, primero hacer un diagnóstico adecuado del problema, porque si se diagnostica mal, las soluciones no van a ser las necesarias. Y segundo, el liderazgo lo que hace es plantear una visión de hacia dónde ir, cuál es la meta, cuál es la solución y cómo llegar allá. Entonces vamos a hacerle esas preguntas dificilísimas, Juan Pablo, para que nos ayude a entender. Yo diría que lo que esperamos es que después de oír esta conversación los ciudadanos puedan hacer una evaluación más de fondo sobre el problema de movilidad y evaluar las propuestas de los candidatos de una manera un poco menos ciega, como nos toca en muchos casos. Entonces, arrancaríamos con esa pregunta tan difícil. ¿Cuál diría usted que es como el diagnóstico del problema de Bogotá? Alguna gente dice que es falta de vías, que solo falta gerencia, que una vez el metro salga estamos listos, y parece que ninguna de esas soluciones fáciles está. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico del problema para arrancar? Pues cuando uno mira un poco las tendencias de crecimiento del parque automotor, las tendencias de congestión, cuando uno mira los datos de cómo nos hemos movido históricamente, uno lo que descubre es que el problema de Bogotá hasta ahora está empezando. Por eso, cuando hablábamos de cuál podía ser el título de esta charla, hablamos un poco de si Bogotá no va hacia la inmovilidad. Es decir, lo que habíamos vivido hasta ahora era apenas un preámbulo de lo difícil que puede volver a ser, de lo que se puede convertir Bogotá en unos muy pocos años. Y tenemos ejemplos en Latinoamérica. Podemos ser un Sao Paulo, podemos ser un Ciudad de México, podemos ser un Bangkok, donde prácticamente pues, vamos hacia allá. Sí. Entonces, ¿por qué digo que hasta ahora empieza? La tasa de vehículos por habitante en Bogotá es bajísima, es de las más bajas de América Latina. Tenemos menos de 20 vehículos por cada 100 personas. En Estados Unidos casi que tenemos un vehículo por persona. Y eso va aumentando, digamos, muy fuertemente en los últimos años. De hecho, nosotros hicimos un estudio y un poco la proyección frente al crecimiento del PIB de los bogotanos era que cada 10 años íbamos a tener 1 millón más de carros. Entonces imagínate Bogotá con el doble de carros. ¿Cuántos tenemos hoy? En 10 años, como 1,5 millones. Entonces, en 10 años vamos a tener el doble de carros, ¿sí? Los bogotanos no se mueven mucho. Los bogotanos, lo que muestran los datos de las encuestas que se hacen periódicamente, es que se mueven para los viajes obligatorios, para trabajar y para estudiar. A medida que tengan más dinero van a tener más actividades y se van a mover más. Entonces, una ciudad, digamos que económicamente exitosa, es una ciudad cuya movilidad explota. La movilidad se vuelve muy grande, mucho más fácil, muchas más conexiones, y esa conectividad a su vez también genera dinamismo económico. Las dos cosas van juntas. Entonces, en esa perspectiva, pues
el diagnóstico es realmente si nosotros no hacemos una serie de inversiones, de acciones fuertes en ciertos puntos, nos vamos a ir hacia un lado, digamos, de no retorno. Hay que tomar decisiones grandes y difíciles. Yo creo que en este momento y estos 4 años que vienen ya son, digamos, el límite en el cual si no tomamos estas decisiones, pues vamos a entrar en un ciclo de movilidad muy, muy grave. ¿Cuáles son esas decisiones? Básicamente, priorizar, invertir, fortalecer los modos más sostenibles, o sea, tener un excelente sistema de transporte público integrado, multimodal o no, pues hay que ver. Priorizar transporte público sobre carro individual. Transporte público priorizado en dinero nuestro y en espacio en la ciudad, y bicicleta y caminata, ¿sí? Eso digamos que es un elemento fundamental. La movilidad finalmente la construyen las decisiones nuestras. Cada bogotano decide cómo se mueve. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a echarle la culpa de la movilidad a la Secretaría de Movilidad, pero realmente la responsabilidad es de cada uno tiene la opción de escoger un sistema. Lo que tiene que hacer la ciudad, el gobierno de la ciudad, es facilitarle al ciudadano escoger realmente la mejor opción. Hace poco se hizo un estudio de cobros por congestión en Bogotá. Se definió una zona y se pensó, bueno, ¿qué tal si nosotros en esta zona cobráramos 5.000 pesos cada vez que usted entra en carro? El resultado un poco preocupante es que muchos de los usuarios del carro pagarían lo que fuera por seguir usando el carro, porque básicamente en su imaginario el transporte público jamás va a ser una opción. Y eso es lo que debemos romper. Debemos romper todas esas, digamos, costumbres que tenemos que hacen que siempre escojamos la opción, digamos, menos interesante. Otra manera, digamos, de cambiar ese tipo de decisiones es que a usted le cueste más tomar una mala opción. Entonces, si usted puede usar el automóvil, pero el automóvil le cuesta congestión a los usuarios, le cuesta enfermedades a los usuarios porque genera contaminación, efecto invernadero, úselo, pero pague esos costos. De alguna manera nosotros subvencionamos de manera impresionante al usuario del automóvil. Uno de los grandes problemas que tenemos en Bogotá es que estamos dándole unos subsidios indirectos gigantescos al usuario del automóvil. Nos quejamos que porque Transmilenio tiene problemas y ya no es autosuficiente con tarifa. Nos quejamos porque estamos dando subsidios a los más pobres del transporte público, pero el subsidio realmente que estamos dando y que debemos repensar es el que estamos dando a los automovilistas. Pero políticamente los dueños de los carros están exigiendo que se les ponga atención, que se les dé tratamiento preferencial, que se les solucionen los problemas. Y realmente lo que usted plantea es que la decisión política tiene que ser atacar el carro. Eso implica irse en contra de una buena parte de la sociedad, especialmente porque con el crecimiento de la clase media mucha gente ha adquirido carros, es el sueño. Algunos dicen que la definición de clase media es comprar carro. Sí, Álvaro, pero usted que estuvo en el sector financiero y estas cosas también, sabe que comprar carro es la peor inversión. Y porque esa sea la aspiración de una mentalidad que es del siglo XX, pues uno no tiene por qué seguir apoyándola. Uno tiene que tratar de discutir, y yo creo que ahí en eso está el liderazgo, en transformar un poco ese pensamiento que tienen las personas de que lo ideal y lo deseable, la aspiración que tenemos es poder tener todo nuestro carro, porque eso se ha demostrado en muchas partes del mundo que no es viable. El ejemplo perfecto es Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles es la que más ha invertido en vías en los últimos 100 años en Estados Unidos y es la más congestionada de los Estados Unidos. Están ejemplos del segundo piso en Ciudad de México. O sea, todas esas, digamos, ideas de que vamos a resolver el problema de la movilidad haciendo vías es como si usted se engorda y en vez de hacer dieta se compra un pantalón más grande. Entonces lo responsable es decirle a los bogotanos: no vamos a hacer más vías porque no hay por dónde hacerlas y no es económicamente eficiente ni inteligente en términos de transporte.
Tenemos que cada vez hacer más costoso y más difícil el uso del carro para que la gente se pase al transporte público, y vamos a hacer esfuerzos en transporte público. Eso sería lo responsable de decir. Yo creo que esa debería ser la dirección de la política en movilidad. Muy impopular. Es extraño, porque yo siento que si usted le pregunta a la gente, usted tiene una discusión, la gente estaría de acuerdo con que eso es lo correcto. La gente estaría de acuerdo, digamos, con usar la bicicleta, estaría de acuerdo con que hubiera un buen transporte público, pero no está de acuerdo en ella bajarse del carro. Entonces, y es un chiste que está por todas partes, digamos, sobre la congestión, que mi vecino use el transporte público y así las vías no van a estar congestionadas. Un poco lo mismo en La Paz, ¿no? Queremos paz, pero sin ningún costo. Se ha vuelto muy común en eso. Bueno, entonces, digamos que ese es el diagnóstico, es un diagnóstico difícil. La alternativa es que los ciudadanos vayan entendiendo en la medida en que vean soluciones, vean interés y que se les propongan cosas útiles. Entonces pasemos a esa parte. Si ese es el diagnóstico, ¿cuáles serían las soluciones? En términos concretos de metro, Transmilenio, bicicleta, carro, ¿qué habría que hacer? Antes de que hagamos la lista de proyectos, yo hablaría un segundo sobre el cambio, digamos, de mentalidad de los bogotanos. Hay un proyecto que hemos venido desarrollando en la Universidad de los Andes hace 4 años con la Fundación Chevrolet, y es decirle a las grandes empresas de la ciudad: promueva que sus empleados se muevan de una manera más sostenible. O sea, haga una semana de la bicicleta. Esta bicicleta está aquí porque Juan Pablo llegó en ella, entonces bueno que se vea que la gente sí la usa. Entonces, ese viene cambio desde la Universidad de los Andes y estamos en la calle 70, o sea que ¿cuántas cuadras? Pero, pues como 5 kilómetros, pero me demoré media hora. No, casi lo que uno se demora en carro. Entonces, ese tema, digamos, de que las instituciones tengan una responsabilidad social hacia esto es importante. Entonces, hay empresas bien importantes dentro de nuestra red que han hecho cosas interesantes del carro compartido, por ejemplo, que han hecho sistemas de bicicletas dentro de las empresas, que hacen teletrabajo. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, que es un elemento importante. Uno siempre puede escoger una solución un poco más sostenible. Entonces yo creo que hay que trabajarle a eso, hay que trabajarle mucho a los comportamientos. O sea, el tema de los colados, por ejemplo, me parece terrible. Si tenemos una sociedad que, digamos, tolera el tema de los colados, ahí ya estamos perdiendo muchísimo. Yo vine ahorita, regresé de Tokio, en cada elemento de estos, digamos, de control, hay un guardia. Es muy difícil hacer fraude. En París es muy difícil hacer fraude, colocan unas barreras muy grandes. Aquí el sistema es muy permeable. Antes teníamos una barrera invisible que era, digamos, nuestra convicción, digamos, de que esto estaba mal, y ya no la tenemos. Yo creo que si no trabajamos eso, y lo pongo antes que todos los demás proyectos, si no trabajamos en eso, pues no podemos tener un metro igual. La gente si se cuela, la gente si no respeta, pues no. El principal problema es de comportamiento, porque no hay soluciones técnicas simples. Es un problema muy importante, y finalmente usted siempre toma la decisión de cómo se mueve. ¿Sí? Entonces usted debe usar bien las infraestructuras que están a su disposición. Obviamente hay un trabajo muy fuerte, todavía no paso a los grandes proyectos seductores, pero hay un mínimo en una ciudad. El mínimo en una ciudad es: yo tengo unas vías bien señalizadas, tengo un pavimento en buen estado, que está bien demarcado, la gente sabe cómo se tiene que mover, y eso no lo tenemos en Bogotá. Tenemos unos semáforos medianamente modernos. Sin esos elementos de base tampoco avanzamos. Entonces, obviamente, nosotros en las campañas nos concentramos en los temas del metro y en los temas de los cables y este tipo de cosas, pero buena parte
de la movilidad va a estar ahí en la calle, en los medios tradicionales. O sea, para ser muy claros, en los próximos 20 años, Bogotá se va a seguir moviendo un 80% del transporte público en buses. Puede tener los planes de trenes de cercanías, el metro, lo que usted quiera, pero en 20 años nos vamos a seguir moviendo en buses. Pero, ¿y si se inicia la construcción del metro, estaría lista cuándo? La construcción del metro, si somos buenísimos, estaría lista en 5 años. Sí, esas son las mejores proyecciones. Y esa línea de metro va a mover entre 5 y 10% del total de viajes de transporte público. Es decir, las líneas de Transmilenio, que cuestan mucho menos, van a estar moviendo 3 veces más, 4 veces más que la primera línea de metro. ¿Y el transporte de bus no Transmilenio, qué porcentaje sería más o menos? El sistema integrado. Digamos que un poco más de la mitad. Los buses, el SITP zonal, los buses tradicionales moverían un poco más de la mitad. Transmilenio entre 30 y 40%, el metro hasta 10%, si somos optimistas. Entonces el problema, el transporte público hay que mejorarlo sin duda, hay que hacer inversiones, pero el problema es el carro, hay que frenar el crecimiento del automóvil. Si no, no hay manera de que la movilidad mejore y sí. Claramente. El enemigo es el carro. ¿Usted siente que en esta campaña se le está diciendo eso a los bogotanos, que la decisión política, la decisión de consenso va a ser esa? O al contrario, yo siento que algunas personas están pensando es que el nuevo alcalde va a reivindicar el carro, va a respetar el carro y va a solucionar el problema de los trancones. Sí, digamos que hay otros elementos discutibles, propuestas por ejemplo de autopistas urbanas y autopistas urbanas elevadas, que eso es lo que se está destruyendo a nivel de las grandes ciudades, son esos adefesios que hubo de autopistas urbanas. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay que completar la red vial de Bogotá, está mal hecha, usted va en 3 carriles y de pronto pasa uno, hay trozos que usted debería conectar mejor en el occidente, faltan ejes probablemente transversales, pero no el sueño de muchos que es una autopista donde solo van los carros, donde no pueden cruzar los peatones, y que se va a copar muy rápidamente, que es un poco lo que pasó con el segundo piso en Ciudad de México. Entonces hay que declarar la guerra al automóvil. Yo creo que es inevitable que la gente siga comprando automóviles, yo creo que eso es bueno, yo creo que lo que sí debemos tener muy claro en Bogotá y debemos lograr es que la gente entienda que hay muchos viajes que no se deben hacer en automóvil. El viaje cotidiano al centro de la ciudad, en donde usted va a circular a 5 o 10 kilómetros por hora, como usted ahorita por la carrera séptima, pues no debe hacerlo en automóvil. Pero usted tampoco puede simplemente decirle no lo haga. Usted tiene que proveer unas soluciones mejores que las que tenemos ahorita. En el tema del metro, eso se volvió un requisito sine qua non en la mente de los bogotanos, eso no se puede quitar. La preocupación grande que hay ahora es sobre que pueda ser demasiado costoso y pueda terminar quebrando a Bogotá sin ser del todo la solución, que se puede buscar una fórmula intermedia de subterráneo y por encima de superficie. ¿Usted qué opina de eso? Yo le decía que el metro va a mover entre 5 y 10% de los viajes. Eso no significa que el metro no se deba hacer. El metro hay que empezar por una línea, y como está ahorita la cantidad de pasajeros que necesitamos por este corredor occidente-norte, digamos occidente-centro-norte, necesitamos una capacidad muy grande para mover pasajeros. Usted lo ve en Transmilenio. Transmilenio pues está absolutamente rebasado en su capacidad, y eso hace que pues empiece a dar una oferta de una calidad muy limitada. Entonces el metro sí se requiere. Si usted hace un Transmilenio por la Boyacá, lo que va a hacer es que la gente va a venir aquí, entonces se va a congestionar aún más Transmilenio. Entonces usted necesita una parte de esa red de una muy grande capacidad, y esa capacidad se la da al sistema de metro. Hemos trabajado durante 40 años en proyectos buenos y malos de metro. Hemos llegado al sitio donde estamos hoy varias veces. Hace 10 años
Otro estudio con una línea de metro, todavía no había Transmilenio, pues un poquito más, hace 15 años. Hubo estudios financieros que plantean cómo se puede financiar el metro y el metro no se hizo. Digamos que no era tan crítico. En este momento yo considero que con el crecimiento de la demanda de viajes de transporte público, con digamos la amenaza del crecimiento de los automóviles, si no hacemos algo ya, la situación es muy grave. O sea que si no arrancamos metro en nuestros próximos 4 años, realmente creo que el impacto para Bogotá va a ser terrible. Este metro llevamos estudiándolo 8 años. Han participado empresas muy prestigiosas. Nosotros hace 4 años, la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional hicimos un estudio, digamos una revisión, llamaron una validación de lo que se había hecho. Hicimos algunos comentarios, esos comentarios se corrigieron en una nueva línea y se siguió trabajando. Ha participado gente, yo creo que muy valiosa a nivel profesional mundial en temas de metro. Los bogotanos se pueden meter en ese tema con cierta tranquilidad. Sí, entonces 8 años estudiándolo, viene el sistema, Secretaría de Movilidad, IDU, DNP, Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda. Ahí hay un camino hecho que no se puede volver a deshacer. Si usted deshace ese camino y entonces empieza, ¿y por qué no por la Caracas en vez de por la 11? ¿Y por qué no por la NQS, que ahí hay espacio para hacerlo elevado? No lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer y hay, insisto, suficiente evidencia técnica, financiera, participación privada de que ese metro se puede hacer como se definió. Es un metro bien costoso y yo creo que ahí nuevamente tenemos que pensar una visión del siglo XXI de cómo se construye ese metro. Ese metro no es simplemente construir la línea, es realmente transformar la ciudad. Y en eso hay ejemplos muy bonitos, de cómo usted construye el metro, construye unas estaciones, valoriza la ciudad, transforma la ciudad a partir del metro. Y yo creo que es algo que puede pasar si se hace bien en Bogotá. Muy bien. Sin duda, el diagnóstico es que el problema es el automóvil en particular. Hay que combatir ese crecimiento porque con ese crecimiento no hay nada que hacer. Desafortunadamente la política no está enfocada en eso, sino en tratar de contentar a los ciudadanos. Los ciudadanos todavía les faltan muchas malas noticias antes de que empiecen a tomar decisiones, sobre todo los que utilizan el automóvil, tomar decisiones de verdad. Estamos en esa etapa donde no hemos tocado fondo, parecería ser lo que sí, usted plantea. Sin duda. Y seguir por ahí lo que va a hacer es llegar a un estado crítico de inmovilidad absoluta. Lo que se propone es empezar a tomar medidas antes de llegar al extremo, pero no hay soluciones fáciles. Ni el metro, ni un Transmilenio mejorado, ni unas cuantas avenidas van a solucionar el problema, porque el problema de fondo es de los ciudadanos, es de comportamiento, de cultura ciudadana, y ahí es donde necesitan grandes cambios. Yo creo que es más complejo. Yo creo que se necesita trabajar en todos los frentes al mismo tiempo. Si yo logro que el ciudadano cambie, si yo le estoy dando una mejor oferta de transporte público, yo logro que el ciudadano cambie, si le demuestro o si le hago más costoso y más inconveniente el uso del automóvil, si genero, digamos, liderazgos en torno a la conveniencia, la importancia de respetar normas, leyes, etcétera.